Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida. Voy a compartir una pequeña presentación mientras os doy la bienvenida. Bueno, mi nombre es Beatriz Relaño, soy consultora educativa de EDB y os damos la bienvenida a este quinto monográfico del ciclo Los jueves de otra manera, un espacio formativo en que cada jueves de febrero y marzo ponemos el foco en un aspecto de la transformación educativa que estamos viviendo. Este jueves ponemos el foco en la atención a la diversidad de otra manera y en la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la tecnología. Desde esta mañana habéis tenido disponible la ponencia de Esteban Lorenzo, director de Productos Educativos de EDB, en la que nos explica las posibilidades de la tecnología en la personalización del aprendizaje y cómo esta experiencia de aprendizaje puede ser generada y potenciada con el uso de la tecnología, sobre todo mediante el uso intensivo de inteligencia artificial y los sistemas expertos. Os invito a todos, a los que no hayáis tenido tiempo todavía de escucharle, que lo hagáis en cualquier momento a través de esta misma web. Estará disponible para todos durante las próximas semanas. También podréis visualizar las grabaciones de talleres a los que no hayáis podido asistir. Tan solo tenéis que registraros en él, aunque ya hayan pasado, para poder acceder a los vídeos de los talleres. Ahora vamos a ver cómo aterrizar en el aula todo lo que nos ha explicado Esteban con un ponente, Juan Carlos Palomino. Pero antes de dar paso a Juan Carlos, os recordamos, como en todos los webinars que estamos desarrollando, que durante esta sesión se va a sortear este curso entre los asistentes. Se trata de un curso que os cualificará para trabajar la metodología de proyectos, ayudándoos con el uso de herramientas digitales. Es un curso de 30 horas que podréis realizar cuando más os convenga. Al final de la sesión daremos el nombre del ganador. ¿Y cómo lo adjudicaremos? Pues si habéis asistido a algún otro webinar, ya sabéis un poco la dinámica. Le pediremos a Juan Carlos que nos diga un número al azar entre el 1 y los asistentes que haya en el momento de finalizar su intervención conectados y antes de pues pasar a las preguntas. El ganador será el que ocupe ese número en el orden de lista de los asistentes conectados al finalizar la sesión. Ahora sí, os presento a Juan Carlos. Voy a dejar de compartir para que podáis ver a Juan Carlos. Y os cuento, Juan Carlos es diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía. Es maestro de primaria en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, aunque actualmente desarrolla funciones como responsable del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. Además, imparte docencia en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, desarrollando la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la intervención educativa, en los másteres de Educación Especial, Psicopedagogía, Terapéutica e Intervención en Dificultades del Aprendizaje. Si durante la sesión tenéis alguna duda, podéis utilizar la opción que tenéis en la botonera inferior de preguntas y respuestas. Al finalizar de la sesión, yo iré revisando estas cuestiones y se las trasladaré a Juan Carlos. Así que no dudéis en que si os surge cualquier duda, utilizar este mecanismo para poder trasladárnoslas y que Juan Carlos, en la medida que pueda, nos las pueda resolver. Ahora sí, Juan Carlos, adelante, todo tuyo y si quieres puedes comenzar a presentar. Gracias, Juan Carlos, gracias a todos. Buenas tardes, Bea, se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a EDB por la confianza depositada en mí para contar conmigo esta tarde, en especial a Beatriz, que me ha estado ayudando y acompañando durante la preparación de todo este taller. Y como no, agradecer a las personas que estáis al otro lado, que nos estáis oyendo. No sé cómo estará por vuestras ciudades, pero yo estoy viendo aquí un sol radiante que da unas ganas de pasear tremendas, pero estáis aquí echando este ratito. Así que os lo agradezco el doble. Comienzo a compartir pantalla y me confirmas, Bea, que se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pues
Hoy quería hablaros esta tarde de cómo podemos flexibilizar el aprendizaje cuando estamos trabajando con el alumnado, ¿no? Como dice Bea, yo soy maestro, trabajo normalmente soy tutor de primaria, son las funciones que suelo tener. También soy licenciado en pedagogía, aunque ahora, pues bueno, ahora estoy realizando labores en la administración, ¿no? Intentando llevar todo eso que los profesores cuando estamos en el aula criticamos y queremos hacer, pues bueno, pues ahora estoy en el otro lado intentando llevarlo a cabo. Y lo que he aprendido durante todo este tiempo que llevo en la docencia es que no hay ningún alumno y ninguna alumna igual. Son todos y todas diferentes, ¿no? Cuando hablo de diferentes, hablo de la diversidad que hay. Y es que la diversidad en las aulas es una realidad, ¿no? Ya no solamente las dificultades que nos podemos encontrar en cuanto al aprendizaje, sino la motivación, los intereses, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen las agrupaciones en las aulas, el único criterio que se sigue es que tengan la misma edad. No se tiene en cuenta si tienen los mismos intereses, si tienen los mismos amigos, si tienen los mismos ritmos de aprendizaje. No, solo se tiene en cuenta la edad. Y quería traeros esta frase de Rosa Sensat, porque para aquellos que ya llevamos unos cuantos años en la docencia, yo llevo completamente unos 15, pero vamos, que es como si estuviese empezando. Yo me doy cuenta que va cambiando mucho la educación, ¿no? Y van cambiando sobre todo las necesidades y va cambiando nuestro alumnado. Por eso la escuela debe cambiar, ¿no? No tiene que ser un sujeto impasible ante estos cambios. Y, por supuesto, el proceso de enseñanza y aprendizaje también se tiene que adaptar a estos cambios y a estas necesidades que van surgiendo. Por eso me gusta mucho esta frase de Rosa Sensat, una pedagoga del siglo pasado, que creo que es de rabiosa actualidad. Y aquí quería lanzaros una pregunta también, y es si se flexibiliza el aprendizaje, ¿no? Y es que nos damos cuenta que los contenidos son los contenidos impuestos por el currículo para todo el mundo igual. Da igual que estés en una comunidad que estés en otra. Bueno, ya sabemos que hay cierto porcentaje en el caso de España, ¿no? Que se puede intervenir en el currículo, pero al final los contenidos son iguales, ¿no? Yo en la comunidad de Castilla-La Mancha que vivo, el contenido es igual para una persona que vive en Toledo, una ciudad de 80.000 habitantes, que para una persona que vive en un pueblo de 100 habitantes. Y seguramente los intereses pueden ser distintos. Y luego una de las tradiciones que traemos con los contenidos es que la memorización ocupa un papel muy importante. Aunque ahora sabemos que con la nueva ley que está en ciernes se da mucha más importancia a lo competencial. Pero eso no quiere decir, evidentemente, que la memoria no sea importante, no, todo lo contrario, porque si no trabajamos la memoria, pues no podríamos aprender vocabulario, no podríamos aprender ciertas reglas matemáticas para trabajar, no podríamos aprender lenguas, ¿no? No estoy hablando de memorizar la memorización. Y luego la metodología. En muchas ocasiones también la metodología que se aplica en el aula es la misma para todo el mundo. Da igual si tiene unas necesidades específicas que no. Pero es verdad que ahora hay mucha más concienciación, hay mucha más formación por parte del profesorado para tener estas necesidades educativas especiales. Y luego la última pata es la evaluación. Y aquí a veces caemos en el error de calificar más que evaluar. Y es que no es lo mismo calificar que evaluar, ¿no? Evaluar es cuando observamos el proceso de aprendizaje, tomamos una serie de datos, que eso luego nos permite tomar una serie de decisiones para modificar o mantener ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero calificar no, calificar es un acto burocrático en el que transformamos unos saberes en una calificación, que eso luego se transmite en un boletín de nota, ¿no? Y eso es totalmente distinto de evaluar. Y sí que es verdad que muchas veces es el examen la herramienta principal que tenemos para calificar, más que para evaluar. Y a veces dejamos de lado la evaluación por competencias. Y aquí yo quería lanzar una pregunta.
vais a entrar en esta página, en menti.com, lo podéis hacer con vuestro ordenador, con vuestros dispositivos móviles, y os va a pedir un código, 8086-2024. Entonces, me gustaría que en la pantalla que os aparece que respondáis una pregunta. Y es, ¿qué entendéis, qué pensáis, qué es para vosotros, qué es para vosotras el aprendizaje flexible? Si oís este concepto, no sé si eso es un concepto familiar, es para vosotros y para vosotras. Pues, por favor, entrad en menti.com, ahí aparece el código, e ir dejando esos mensajes. ¿Qué entendéis que es el aprendizaje flexible? ¿Puedes volver a poner el código, Juan Carlos, que no se ve ahora? ¿No se está viendo la pantalla La ahora mismo? pantalla sí, el código no. Vale, pues están viendo los mensajes que van saliendo. Sí, está empezando la gente a Y el contestar. Ok, código arriba, no se ve el código arriba en 80, 86, vale. 20, 34. Un Si no, lo segundito. cambio otra vez. Sí, sí, sí se ve. Lo que pasa, nada, sí se ve, sí se ve. Perfecto, Vale, ahí gracias, Juan Carlos. está esto. Bueno, ya se va dejando un montón de respuestas. Adecuada a la persona, aprendizaje basado en necesidades del alumnado. Ujú. Que se adapte a cualquier necesidad que pueda surgir en el alumnado, ¿sí? Atender a diferentes ritmos de aprendizaje y motivaciones. Ajá. Vale. Que adapta a la diversidad. Creo que se repite mucho la palabra, diversidad, la palabra adaptación, se repite mucho intereses, capacidades. Muy bien. Vale, pues vamos a ver algunas formas que tenemos de esto. Entonces, por resumir un poco, porque parece ser que habéis puesto muchas de las cuestiones que yo tenía aquí anotadas, ¿no? Por un lado, personalización e individualización del aprendizaje. Y esto es importante, no es, cuando hablamos de personalización, hablamos de eso, de adaptar el proceso de enseñanza a la manera que aprenden los alumnos. Y luego, cuando hablamos de individualización, no quiere decir que aprenden solos, sino que estamos dando una receta, pues eso, muy personalizada, muy adaptada, muy ad hoc para la persona, pero eso no quiere decir que solo trabajan de manera individual. También tenemos que ver que la enseñanza se puede dar en cualquier lugar o contexto. Eso es importante porque el aprendizaje individualizado, sobre todo, se apoya de las TIC, se apoya mucho de la tecnología educativa, se apoya mucho de entornos virtuales de aprendizaje, de recursos didácticos, que esto lo que permite es que el aprendizaje no tenga barreras, ¿no? No nos limitemos solamente al aula, sino que un niño o una niña puede trabajar, o un adulto, porque esto no solamente es para niños y niñas, sino también para adultos, pueden acceder desde cualquier sitio. Ya lo hemos visto con este tiempo de pandemia en el que hemos estado trabajando en casa, hemos estado provocando ansiedad en casa y bueno, de una manera o de otra, pero se ha seguido realizando. También es adaptar a tiempos, métodos y ritmos adaptados, que lo habéis comentado, ¿no? A esas necesidades, esa forma de aprender que tienen los alumnos. Y cómo no, buscar una participación activa del alumnado. Y esto no se puede hacer de otra manera que no sea la de cambiar el rol del profesor. Y esto es algo que se dice hasta la saciedad, y seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces. Y es que no es lo mismo estar soltando el rollo todo el rato que proponer una metodología en la que sea el alumnado el que realmente está trabajando y está aprendiendo y está interiorizando esos aprendizajes. Yo os traigo dos propuestas para flexibilizar el aprendizaje. Hay muchas más, ¿no? Pero os traigo dos que a mí me gustan especialmente y que suelo combinar bastante con el alumnado. Una son los paisajes de aprendizaje.
y el otro es el aprendizaje adaptativo. Son dos cuestiones absolutamente distintas, pero son complementarias, ¿no? Y se pueden, y bueno, yo siempre digo que los docentes eh, tenemos que tener como una mochila metodológica en el que tenemos que tener muchísima variedad de recursos y que esos recursos los vamos a ir sacando según los necesitemos y según haya que adaptarlos al alumnado. Pues para ver qué es un paisaje de aprendizaje, pues nada mejor ver un ejemplo. Mirad, esta es una propuesta que tiene hecha una profesora, Rosa Fernández, y que, como veis, utiliza la tecnología. Ha propuesto una secuencia de aprendizaje basada en un paisaje de aprendizaje en la que va a trabajar los personajes como Lorca y Dalí. Y fijaos un poco la estructura que tiene. Se está viendo, ¿verdad? Vea en el... Vale, Sí, está bien aquí perfectamente. el vaso. Perfecto. Mirad, por contaros así un poco para haceros una idea. Un paisaje de aprendizaje, aunque aparezca aquí enumerado, no es un aprendizaje lineal. O sí lo puede ser, ¿no? Pero puede ser un aprendizaje no lineal. Es decir, yo puedo trabajar directamente, pueden trabajar directamente en las actividades del 1, pero también te puedo trabajar las 8. Un paisaje de aprendizaje además es competencial. Se trabajan diferentes competencias a la vez. Y un paisaje de aprendizaje se adapta a diferentes ritmos y diferentes intereses. Y vamos a ver un ejemplo de paisaje de una de las actividades. Bueno, en esta primera actividad, además aquí me encanta mucho porque va marcando el camino, propone las actividades que hay que realizar y además está indicando que es obligatoria. Pero si continuamos, esto además lo tienen los niños aparte, si continuamos aquí, nos está diciendo el itinerario que va a seguir. Aquí tenemos dos itinerarios. Una es una actividad obligatoria a todo el mundo, la tiene que hacer, y otra es una actividad optativa. Y no es que sea optativa para ver si la hacen o no la hacen, sino que la tienen que hacer, pero el resultado, el producto, puede ser diverso. Puede ser un vídeo, puede ser un rap, puede ser una teatralización. Es decir, aquí lo que está haciendo es flexibilizando ese aprendizaje para que el alumnado pueda entregar una actividad de la manera que mejor le va a él. Pero al final el objetivo siempre va a ser el mismo. Los aprendizajes siempre van a ser los mismos. Mira, aquí tenemos las actividades, aquí tenemos la actividad obligatoria, le está explicando lo que tienen que hacer. Además, tiene un contenido a través de un enlace y aquí tiene la actividad optativa. Exactamente igual te dice, oye, pues puedes entregar esta actividad de varias maneras, haciendo un vídeo, un rap o una teatralización. Aquí te dejo unas cuantas herramientas para poder hacer esta actividad. Tú eliges de la manera que mejor tienes que aprender. Y ahora os voy a decir por qué es esto y cómo funciona esto y cuál es la combinación. Aquí tenemos exactamente lo mismo. En este caso, la actividad se puede hacer, no hay una actividad obligatoria que todo el mundo lo hace de la misma manera, pero sí hay una actividad obligatoria, entre comillas, que se puede entregar de diferentes maneras, ¿no? Y aquí exactamente igual que antes. Explica en qué consiste la actividad y cómo la pueden hacer. Bueno, pues este es un ejemplo. Fijaos, y aquí le da otra vuelta más. Le propone una actividad obligatoria, pero luego además les propone dos actividades voluntarias. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo tiene que hacer esto, pero luego, dependiendo de los intereses, dependiendo de la forma de aprender también, puedes hacer las actividades voluntarias. O bien haces esta de reading, o bien haces esta de writing. O haces las dos, ¿no? Esto cuanto más, porque también sabemos que cuando estamos en el aula, el alumnado
tiene diferentes ritmos. A veces propones una serie de actividades y hay un grupito que en 10 minutos las han resuelto y se tienen que quedar esperando a que acaben los demás y otros que tardan pues, 40 minutos. Pues en este caso, con esta opción de actividades voluntarias, pues permite adaptarse a todo el mundo. Oye, ¿hay alguien que acaba la obligatoria? Pues hazte la actividad voluntaria una de las dos. ¿Acabas una de las dos? Pues hazte la otra, porque siempre vas a poder ir tirando. Y vamos a ver otro ejemplo también de paisaje de aprendizaje, un poco distinto. En este caso, si se habéis dado cuenta, tiene algunos elementos comunes que ahora iremos analizando. En este caso, igual, es un paisaje de aprendizaje para trabajar la historia de España, ¿no? Los contenidos que se trabajaban eran los pueblos prerromanos, en Roma, en la península ibérica, y exactamente igual. En cada uno de estos puntos calientes, pues tiene una serie de contenidos que van viendo. Luego tienen actividades. En este caso es una actividad obligatoria para todo el mundo, ¿vale? Y aquí tiene una actividad que es voluntaria. Vamos a ver que es exactamente igual. Tiene esta parte narrativa, tiene esta actividad obligatoria para todo el mundo. Mira, además esta es una actividad grupal y tiene esta actividad que son voluntarias. Bien. Os habéis hecho una pequeña idea de lo que es un paisaje de aprendizaje. Entonces, por ir sacando algunas de las conclusiones que que se ha intentado mostrar. Y ahora os explico algunos de los elementos principales. Es una metodología activa, además, y facilita la inclusión. ¿Por qué facilita la inclusión? Por lo que os estaba comentando. Porque permite un itinerario de aprendizaje en el que el alumnado puede presentar las actividades según tenga más facilidad para hacerlas o no. Por ejemplo, yo en clase tenía una niña con dislexia. Estoy hablando de cuarto de primaria, una niña con dislexia. Y claro, cuando todas las actividades que tenían que ver con escribir cuentos, redacciones, hacer lecturas, etcétera, esta niña tenía muchísimas dificultades a la hora de enfrentarse a ese tipo de actividad. Muchísimas. Pero eso quiere decir que ella no tenía un vocabulario suficiente como para, por ejemplo, si le pedía escribir un cuento, no, sí que lo tenía. ¿Quiere decir que ella no conocía la estructura del cuento y lo podía contar? Sí que lo hacía. Lo que pasaba es que escrito no lo podía hacer. Entonces, cuando hacíamos actividades, pues siempre proponíamos varias alternativas. Es decir, oye, lo podéis escribir o también os podéis grabar en vídeo, podéis grabar un audio o lo podéis representar directamente aquí delante de los compañeros y las compañeras de la clase. Entonces, en ese momento, pues, a esta niña la estábamos incluyendo, no la dejábamos apartada porque ella podía hacer la misma actividad que hacían los demás. Evidentemente, cuando había que trabajar ortografía o había que trabajar otro tipo de contenido, pues buscábamos otra forma de trabajarlo. Pero aquí lo que nos interesaba era pues, conocer la estructura de un cuento, saber si conocer vocabulario, conocer los conectores, etcétera. Trabajábamos esa parte, ¿no? Buscábamos esa personalización. En el paisaje de aprendizaje, además, conecta diversos elementos del currículo, porque no solamente se centra en los contenidos, sino que también se centra en competencias básicas, ¿no? En las competencias en las que tiene que realizar, no solamente tiene que saber los contenidos, sino que tiene que saber realizar una tarea que va a ser un producto. Aquí poníamos a hacer un rap, poníamos a hacer una canción, poníamos a hacer un writing. Es decir, además estaba combinando diferentes asignaturas. Y otra cuestión es que desarrolla el pensamiento creativo y divergente. O sea, estamos proponiendo las actividades de una manera tan diferente que no es solamente decir, copia este cuadro en tu cuaderno y rellénalo. O completa los huecos que hay en la frase. No. Al ser una actividad competencial, tiene que estar buscando la manera de resolverla de diferentes lugares.
Y luego otra cuestión del paisaje de aprendizaje es que necesitamos un entorno digital de aprendizaje. En este caso era la plataforma Geniali, pero bueno, puede ser en cualquier otra plataforma LMS, como Moodle, las propias que tiene DB, DB1 Plus, en las que se pueden crear estos paisajes de aprendizaje. Y quería traer también algunas de las ventajas que tiene, en concreto 10 ventajas. Es que permite innovar, permite mejorar los aprendizajes, permite promover el aprendizaje individualizado, como os comentaba, aumenta la motivación y aumenta la motivación porque todo el mundo puede realizar las actividades, mejora la autonomía del alumnado, como os enseñaba antes, en ese paisaje de aprendizaje en el que podíamos ir a los diferentes puntos, aquí el alumnado tiene que decidir por qué actividad va a empezar. No se trabaja de manera lineal, ¿no? Y de manera lineal en el que dice, vale, tienes que hacer primero la actividad 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5. No. Puedes elegir, incluso podemos meter en un paisaje de aprendizaje tareas o actividades de diferentes asignaturas. Y en ese caso, decir, oye, pues vale, pues tú elige en qué orden quieres realizar las actividades. Por supuesto, se desarrolla la competencia digital del alumnado porque está trabajando con tecnología educativa y, como no, la del profesorado que ahora está en boga. La evaluación por competencias es importante. Aquí podemos hacer un examen, sí, claro que se puede hacer un examen para ver si ha adquirido los contenidos, pero también lo que nos interesa saber es si sabe aplicar esos saberes que ha adquirido, ¿no? Ya utilizando terminología online, ¿no? Esos saberes básicos que vamos a tener ahora. Como os contaba, si ya estamos flexibilizando el aprendizaje a través de estos paisajes, es que estamos teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Y una cosa que a mí me encanta, una de las metodologías, es utilizar el aprendizaje cooperativo. Bueno, las 4 capas esenciales que tienen los paisajes de aprendizaje, la primera es la aplicación de las teorías de las inteligencias múltiples. Ahora iremos detallando un poquito más esto. La teoría de las inteligencias múltiples. La siguiente es la taxonomía de Bloom, que se combina con la teoría de las inteligencias múltiples. La tercera es este marco visual, que como veíais, que siempre tenía una imagen y además tenía una narrativa. Por un lado teníamos este videojuego de Super Mario Bros. Con los personajes de Lorca y Dalí, que eran los personajes principales, y en la segunda teníamos el poblado de Asterix y Obelix, ¿no? Siempre va metiendo una narrativa para motivar. Y por último, una evaluación auténtica, es decir, una evaluación en la que no solamente estoy evaluando si ha memorizado contenidos, sino que si los ha aprendido y lo sabe aplicar. Empiezo por la taxonomía de Bloom. Y ahora vemos un poco la combinación de esto, de cómo hacerlo. La taxonomía de Bloom creo que es un elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar actividades. Y es que sabemos que el aprendizaje tiene un proceso. Y vamos de las habilidades de pensamiento inferior a las más sencillas a las de pensamiento de orden superior. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer yo es recordar. Y por eso decía que es importante memorizar, ¿no? Porque yo no puedo comprender las cosas si no las recuerdo. Y yo no puedo aplicar algo si antes no lo he comprendido. Y tampoco puedo analizar algo si no sé aplicarlo. Y no lo puedo evaluar si no lo he analizado. Y por último, no puedo crear algo si no sé evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar esos conceptos. La teoría de inteligencias múltiples, creo que es muy conocida, la teoría de Gardner, en la que hay 8 inteligencias múltiples, de la manera que las personas tenemos más o menos desarrolladas una u otra, ¿no? Entonces eso nos permite también, importante, conocer de qué manera aprende nuestro alumnado para favorecerle una inteligencia más o menos, o proponer actividades en las que trabaje una inteligencia más o menos. Y aquí siempre pongo el ejemplo. Hay gente que es muy buena en lengua, hay gente que es muy buena en matemáticas, o personas que son súper buenas en música, pero les cuesta un poco más todo lo que tiene que ver con la lingüística, ¿no?
Bien, algunos pasos para crear el paisaje de aprendizaje. Concretamente, 4 pasos. En primer lugar, diseñar las actividades y ahora veremos cómo diseñarlas. En segundo lugar, crear un itinerario de aprendizaje. Y cuando hablo de itinerario de aprendizaje, recordad esta imagen que yo ponía de Mario Bros, en la que aparecían actividades obligatorias, voluntarias o optativas. En tercer lugar, pensar en esa narrativa, esa gamificación. Y en último lugar, proponer un entorno virtual de aprendizaje. Mirad, para crear las actividades, tengo una propuesta de Alfredo Hernando bastante interesante, y es en la que se mezclan las inteligencias múltiples con la taxonomía de Bloom. Aquí lo tenemos. Por un lado, inteligencias múltiples por aquí y taxonomía de Bloom aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una manera muy sencilla de tener una visión y tener claro que cuando yo creo un paisaje de aprendizaje, es lo suficientemente inclusivo y diverso estas actividades para que todo el mundo las pueda hacer. ¿Qué quiere decir esta matriz? Pues si empezamos por las habilidades de pensamiento inferior, recordar, igual, yo voy a preparar actividades que se trabaje la memorización, el recuerdo. Y ahora voy a ver con las inteligencias múltiples qué tipo de actividad puedo preparar y qué inteligencia va a trabajar, ¿no? Vale, pues en este caso digo, venga, pues preparo una actividad lingüístico-verbal y otra actividad que trabaje la inteligencia interpersonal. Y así lo mismo con cada uno de las habilidades de pensamiento y con cada uno de las inteligencias múltiples. De esta manera nos aseguramos que todo el mundo, que siempre va a haber 1, 2, 3, 4 actividades o más, que todo el mundo va a tener acceso a realizarlas, ¿eh? Y no vamos a excluir a nadie. Por otro lado, este itinerario de aprendizaje que comentaba antes y que os enseñaba, ¿no? En el que yo preparo las actividades que va a tener que realizar, elijo si son obligatorias para todo el mundo, o si son optativos, o si son voluntarios, le asigno ese porcentaje de evaluación que va a tener o de calificación que va a tener al final y diseño o defino las herramientas de evaluación. Oye, pues mira, esto lo vamos a valorar a través de una rúbrica, esto a través de una guía de observación, esto, no sé, cualquier instrumento que se os ocurra. Y os decía también la importancia de utilizar esta narrativa, ¿no? y gamificación. Bueno, pues inventar una historia que sirva de guía, establecer un reto final y luego ir añadiendo recompensas, premios, insignias. Aquí ya estamos, fijaos, ya estamos combinando varias metodologías, estamos combinando gamificación, estamos combinando la creación de paisaje de aprendizaje, incluso estamos combinando aprendizaje cooperativo. Y por último, la importancia del entorno virtual. Y aquí la importancia del entorno virtual es primordial, ¿no? Porque aquí no podemos hacer una propuesta de paisaje de aprendizaje si no nos apoyamos en las TIC. Esta parte me parece aquí fundamental, por eso es importante también que el profesorado pues, tenga cierta competencia digital. Y es que este entorno virtual pues tiene que tener una imagen que esté acorde a esta narrativa, ¿no? En este caso, otro paisaje de aprendizaje en el que utiliza elementos de Harry Potter. Tiene que tener una imagen interactiva, como habéis visto tanto en Mario Bros. Como en el anterior, el de Asterix y Obelix, tenía puntos calientes en el que se iban viendo las diferentes actividades. Y luego, sobre todo, tiene que tener elementos como actividades, insignias, iconos, que sea fácil de identificar. Bueno, esta es una de las propuestas que yo os decía, ¿no? Los pasajes de aprendizaje para flexibilizar los aprendizajes. Ya hemos visto aquí cómo se atiende a la diversidad y cómo vemos que el papel, sobre todo del docente, es fundamental a la hora de programar, fundamental a la hora de elegir los itinerarios de aprendizaje y cómo se flexibiliza ese aprendizaje. Y ahora también quería hablaros de otra propuesta, que es el aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo, si no lo habéis escuchado ya, vais a escucharlo mucho.
a partir de ya, en el futuro. En inglés es Adaptive Learning. Es una de las tendencias que hay, de las tendencias educativas que se encuadran dentro de los diferentes estudios, como por ejemplo pueden ser el informe Horizon o las diferentes revistas científicas de tendencias educativas. Y aquí sí que el aprendizaje adaptativo está basado muchísimo en el uso de la inteligencia artificial, que cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial en muchas ocasiones nos imaginamos estos robots que nos hablan, nos hacen cosas, ¿no? Como lo que aparece en las películas, estos humanoides, pero la inteligencia artificial a día de hoy se está utilizando muchísimo para predecir comportamientos. Y podemos ver cómo se pueden predecir también comportamientos en la educación, ¿no? La inteligencia artificial en la que se basa el aprendizaje adaptativo, o mejor dicho, el aprendizaje adaptativo, pues está basado sobre todo en algoritmos informáticos que permiten aprender del comportamiento del alumnado para ver qué sugerencias de aprendizaje le tienen que hacer. Y bueno, esto no es algo nuevo tampoco, ¿no? El aprendizaje adaptativo ya se venía haciendo desde los modelos ecológicos de los años 60, los modelos computacionales en el que todavía no había ningún ordenador en los años 60, pero ya se pensaba o se utilizaba un pensamiento computacional en el que decía, oye, bueno, pues sigue, si realiza el paso A, cuando superes el paso A, haces el paso B, cuando superes el B, haces el C y lo tienes superado. Pero puede pasar una cosa, que haces el paso A y no lo superas. Igual tienes que hacer el paso A1 o el paso A2. Cuando haces el paso A1 y lo superas, pasamos al paso B. ¿El paso B lo haces bien? Fenomenal, pues pasamos al paso C. Uy, que aquí en el paso C no sé hacerlo, pues me aparece una ramificación, el paso C1 o el paso C2. Y aquí es una combinación de modelos cognitivos de aprendizaje, de tecnología del aprendizaje, importantísimo, ¿no? Esos algoritmos, y de Learning Analytics, es decir, del análisis de datos de aprendizaje que me van a dar las diferentes herramientas. Hoy en día tenemos muchísimos datos que son difíciles de monitorizar. Y algunas de las características que tienen este aprendizaje adaptativo es principalmente la personalización del aprendizaje en mayúsculas. Y es que hay un sistema que nos va indicando, nos va dando itinerarios según vamos realizando sus aprendizajes. Por ejemplo, imaginad que estamos realizando una actividad de lengua, no sé, la B y la V. Están aprendiendo la ortografía de la B y la V. Hacen una actividad y el alumno tiene un montón de fallos. Pues el sistema directamente dice, oye, pues mira, este alumno no está para seguir, le voy a proponer automáticamente la actividad A de refuerzo, o le voy a pedir, le voy a enseñar un contenido de repaso para que pueda repasar y luego vuelvo otra vez a hacer esa actividad. Y aquí el papel del docente también se modifica, es un papel de guía más que de transmisor de información. Sí, puedes transmitir la información, pero te toca más apoyar, guiar al alumnado, orientarle para que vaya siguiendo su propio aprendizaje. Por lo tanto, no se sustituyen las máquinas a los docentes. Fomenta un aprendizaje autónomo. Y luego, también los sistemas de aprendizaje adaptativo ofrecen una serie de feedback inmediatos que permite detectar los errores de manera pues, prácticamente instantánea. Elementos tiene que tener una plataforma de aprendizaje adaptativo? En primer lugar, diagnóstico en tiempo real. Es decir, que cuando el alumno hace las actividades, sepa si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Esto es lo primero. En segundo lugar, que prediga comportamientos futuros que va a tener ese alumno en cuanto a su aprendizaje. Es decir, al final también hay herramientas de aprendizaje adaptativo en la que combina algunas de las teorías que os he mostrado antes, la de las inteligencias múltiples,
Por ejemplo, puede aprender de qué manera leer, es mucho más fácil aprender al alumno. Por ejemplo, puede ser que haya alumnos que aprenden muy bien viendo vídeos, porque el sistema observa que cuando le ha puesto 2 vídeos hace bien las actividades. O puede haber otro alumno que aprende muy bien viendo imágenes e infografías. O puede detectar que hay un alumno que le cuesta mucho entender el texto, entonces le proporciona un texto de lectura fácil. También las herramientas proponen agrupamientos o tiene que tener una propuesta de agrupamientos según rutinas de trabajo. Cómo no, recomendación de recursos educativos. Por último, también recomendación de actividades tanto de refuerzo como de ampliación. Aquí, como decía, sí, esto seguramente lo puede hacer un docente sin tecnología, pero es súper difícil poder utilizar un tiempo efectivo si no te ayuda la tecnología, porque necesitamos muchos datos y analizar esa parte de datos. Por eso, pues bueno, la tecnología ocupa un papel importante y es importante utilizar pues o bien un LMS o bien algún tipo de herramienta como puede ser Moodle, en el que tú puedes configurar una serie de actividades, o mejor dicho, de condiciones para ir haciendo ese aprendizaje adaptativo o puedes utilizar también herramientas como las que tiene EDB Plus y el asistente ADI, que es un asistente en el que al final ya te va poniendo ese itinerario de aprendizaje, va recogiendo multitud de datos que luego el profesor lo va a poder analizar para poder también tomar las decisiones. Hay también herramientas específicas para trabajar matemáticas, el aprendizaje matemático, como el Newton, o herramientas específicas para trabajar la ortografía, la lengua, la expresión. Bueno, la verdad es que es un buen campo en el que se está abriendo bastante. Vamos a hacer un pequeño parón, a ver si habéis estado prestando atención, y vamos a volver otra vez a la página de menti.com, con el mismo código de antes, 8086 2034. Os voy a lanzar unas cuantas preguntitas, a ver si habéis estado prestando atención. Vamos a ver. Primera pregunta. Uy, que se me salta. Primera pregunta, que bueno, esta ya estaba respondida. Los paisajes de aprendizaje fomentan el desarrollo del pensamiento divergente. Esta está respondida, pero vamos a ir a la segunda pregunta. Aquí. Las inteligencias múltiples se organizan en habilidades de pensamiento inferior y superior, ¿verdadero o falso? ¿Qué pensáis? ¿Estáis contestando? Pues efectivamente falso, porque lo que se organizaba en pensamiento de habilidades inferior y superior era la taxonomía de Bloom. O sea que hay gente que sí que está súper atenta. Bueno, vemos ahí unos cuantos que han respondido perfectamente. Otra pregunta más. Solamente 2 preguntitas. Una herramienta de aprendizaje adaptativo es Google Classroom, Mentimeter o EDB y ADI. Bueno, esta era sencillita y ahí veo que habéis prestado mucha atención. Efectivamente, esa es una de las herramientas de aprendizaje adaptativo. Y bueno, y que conste, no es porque EDB esté haciendo esta ponencia, sino porque de las herramientas que he ido evaluando, pues son de las que creo que están desarrollando esta parte de inteligencia artificial
con bastantes garantías. Pero aquí quería poner un poquito esta atención, ¿no? No quería este detalle, ¿no? Y es que parece que las máquinas van a sustituir al profesor y yo creo que no. Vamos, todo lo contrario, la tecnología, las plataformas no van a sustituir a los profesores. Todo lo contrario, son súper necesarios porque, aunque hablamos de esto de inteligencia artificial, pero es el profesor el que tiene que jugar un papel importante y el que tiene que saber interpretar esos datos que están recogiendo estas herramientas de aprendizaje adaptativo, el que tiene que intervenir con el alumnado, ¿no? Directamente, y el que tiene que garantizar sobre todo el éxito educativo. Y una cosa más, yo siempre lo digo cuando estamos en clase a los compañeros, podemos permitir que haya fracaso educativo, que no, ¿no? Pero lo que nunca se podría permitir, bueno, digo podemos permitir porque a veces hay factores que se escapan a nuestras manos, que se escapan a la escuela, ¿no? Pero lo que nunca podemos permitir es que el alumnado sienta un fracaso personal. Podrán sacar un 5, podrán sacar un 4, podrán sacar un 10. Una cosa son los aprendizajes, otra cosa es el aprendizaje como persona, la sensación que tiene de integración en el aula, de que se le atiende, de que él tiene las mismas oportunidades que tienen los demás, al menos dentro del aula, porque ya sabemos que los contextos familiares también pesan mucho y son muy importantes. Y aquí estamos hablando de personalización del aprendizaje, estamos hablando de uso de la tecnología, estamos hablando de programación, de creación de actividades, de uso de diferentes herramientas. Por eso, el papel del profesorado es importante y la adquisición, la mejora de la competencia digital docente es algo imprescindible. Mirad, el INTEF acaba de publicar una propuesta, un marco de competencia digital docente, en el que se establecen 23 competencias divididas en 6 áreas que los educadores y los docentes tienen que adquirir, ¿no? Y tienen que adquirir como parte de su carrera profesional docente. Y hay tres incluidas que están muy relacionadas con todo esto que estamos hablando. Una es las analíticas de aprendizaje, incluidas dentro del área 4 de evaluación y retroalimentación. Otra es la accesibilidad y la inclusión, es decir, saber preparar este tipo de materiales que se adapten a todo el alumnado, conocer los principios del DUA, del diseño universal del aprendizaje. Y otra es la personalización de los aprendizajes. Saber darle a cada uno lo que necesita en el momento que lo necesita. Por eso es muy importante y estamos ahora mismo en un proceso, se ha visto las carencias que tenemos los docentes en cuanto a digitalización con la pandemia y estamos en un momento en el que nos hemos dado cuenta los docentes la necesidad que tenemos de mejorar nuestras competencias digitales. Ahora desde Europa, además, se está haciendo una apuesta muy importante a nivel de Europa y a nivel del Ministerio de Educación por implementar estas competencias digitales. La LOMLOE da mucha importancia también a la competencia digital docente, ¿no? Y que cuando hablamos de competencia digital docente no solamente nos referimos a saber utilizar dispositivos, sino como estáis viendo aquí en este mapa de competencias es mucho más. Y por supuesto, es importante que en la competencia digital docente, ya estoy finalizando, se trabaje porque hay que trabajar la competencia digital del alumnado. Por si todavía no estáis puestos en los LOE, que ya nos va a tocar empollarnos a los LOE en breve, porque el año que viene ya se introduce el currículo, la LOE establece los perfiles competenciales de salida del alumnado. Perfil competencial lingüístico, matemático, STEAM, pero también establece un perfil competencial de competencia digital de los estudiantes. Y esto lo que está diciendo es que un niño o una niña cuando acabe la educación básica, a los 16 años, tiene que tener adquirida una serie de competencias concretas relacionadas con la digitalización. La primera es saber realizar búsquedas avanzadas, archivarlas y saber reutilizarlas.
entre otras muchas cosas más que pone esa competencia, ¿no? La siguiente es saber gestionar su propio entorno virtual de aprendizaje y usar diferentes herramientas que le permitan aprender de una manera autónoma, ¿no? Aprender lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. Saber crear un documento de texto, saber editar una imagen, saber crear un audio, editarlo. La siguiente es también colaborar e interactuar ejerciendo una ciudadanía digital, activa, cívica y flexible. Súper, súper, súper importante toda esta parte de responsabilidad en el uso de la digitalización. La siguiente es desarrollar aplicaciones informáticas sencillas, ¿no? Saber programar, saber hacer un programa, ¿no? Programas sencillos, un poquito más avanzados. Y la última competencia que tiene que tener es identificar riesgos, adoptar medidas para hacer un uso saludable, legal y seguro de las tecnologías digitales. Por lo tanto, y recapitulando un poco, personalizamos el aprendizaje a través de paisajes de aprendizaje, a través de herramientas que nos permiten realizar un aprendizaje adaptativo. Para personalizar el aprendizaje y para hacer estas propuestas didácticas, los docentes tienen que tener ciertas competencias digitales docentes, ¿no? Para poder realizarlo. Que a la vez, adquirir esas competencias digitales docentes, el profesor va a redundar en que el alumnado pueda trabajar el perfil de salida, el perfil competencial de salida relacionado con la digitalización. Y a la vez, el propio uso de esas herramientas digitales que se hacen para la enseñanza va a permitir también que el alumnado desarrolle, mejore y adquiera ciertos hábitos o ciertos conocimientos relacionados con la competencia digital. Os quería dejar ahí un par de recomendaciones, todas recomendadas. Una es la guía para realizar paisajes de aprendizaje propuesto por escuelas católicas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Y otra es el viaje a la escuela del siglo XXI de Alfredo Hernando, en la que cuenta una serie de experiencias que ha ido aprendiendo a lo largo de un viaje que realizó por diferentes escuelas de mundo. Y por último, quería acabar con esta frase de Ignacio Estrada, en la que dice que si una persona no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizás tengamos que enseñarle de la manera que él aprende. Y creo que este es el resumen y la justificación de por qué tenemos que aplicar metodologías que fomenten un aprendizaje flexible. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderla. Creo que me he ajustado al tiempo, veo. Perfecto. Estabas, nada, 2 minutitos, 3 pero no, perfecto. Tenemos tiempo de sobra porque además tampoco hay muchas preguntas. Mira, por un lado, una de ellas es, nos has hablado de situaciones de paisajes de aprendizaje. En la nueva ley se nos habla o fundamentalmente hacen referencia a las situaciones de aprendizaje. ¿Se puede personalizar de la misma manera a través de, o sea, puede flexibilizar el aprendizaje igual que con el paisaje a través de las situaciones? Sí, a ver, las situaciones de aprendizaje son propuestas didácticas en las que se trabaja de manera competencial. Al final, en las situaciones de aprendizaje lo que nos está diciendo es que tenemos que abandonar un poco la idea de las asignaturas estanco, en la que yo solamente trabajo lengua, trabajo matemáticas, trabajo ciencias, y en la que los aprendizajes y los contenidos pueden tener interrelación entre ellos. Concretamente estamos trabajando nosotros en un proyecto en el que estamos creando recursos educativos basados en situaciones de aprendizaje en la que mezclamos diferentes metodologías. Entre ellos estamos haciendo propuestas de que paisaje de aprendizaje, que como decía, que están basados en el trabajo de competencias básicas, que es en lo que se centra las situaciones de aprendizaje. Uh-huh. Y junto con estas dos que nos comentas hemos visto la individualización, las situaciones, los paisajes, ¿a través de qué otras metodologías se facilita un poquito esta personalización del aprendizaje al alumno? ¿A qué te refieres exactamente?
igual que te has centrado en estas dos, ¿qué otras herramientas, metodologías podemos encontrar para flexibilizar el aprendizaje? Bueno, a ver, principalmente esta dos que yo destacaba es porque tiene una presencia importante el uso de la tecnología, ¿no? Este aprendizaje adaptativo, en el que se basa en la inteligencia artificial, se puede utilizar otros tipos de herramientas en el que no esté basado el aprendizaje en la inteligencia artificial. Pero sí tenemos que tener herramientas en torno virtual de aprendizaje en las que sea importante que se recojan diferentes datos. Por ejemplo, una metodología basada o actividades basadas en Flipped Classroom, en la que yo al niño le estoy proponiendo, si conocéis un poquito la propuesta, el Flipped Classroom es darle la vuelta a la clase, es decir, no es yo estoy explicando en clase y les pongo la tarea para que hagan en casa. Entonces, cuando están en casa están solos y no saben muy bien cómo enfrentarse a esa tarea. Es darle la vuelta. Les doy los contenidos para que los pueda visualizar en casa y luego nos podemos hacer las actividades en clase. Pero cuando yo le doy los contenidos en casa, le propongo un vídeo, puedo poner a ese vídeo un cuestionario. Y ya esa propia herramienta me está recogiendo una serie de datos. Me está recogiendo datos porque yo estoy viendo cuánto tiempo pasan los niños viendo el vídeo. Estoy viendo si hacen contestas a ese cuestionario, cuántas respuestas aceptadas tienen y cuántas no, ¿no? Eso me va a permitir luego poder tomar una serie de decisiones a la hora de trabajar. Digo, oye, pues mira, este niño ha visto 5 veces el vídeo y sigue respondiendo mal a la respuesta. Pues vamos a ver si le propongo otro tipo de vídeo, le propongo otro tipo o yo le enseño, le muestro contenido de otra manera diferente porque no se está enterando. Exactamente pasa lo mismo con otro tipo de herramientas que podemos tener en clase que al final nos sirven para recoger datos de una manera ágil. Pues, por ejemplo, Plickers. Plickers, que es una herramienta de evaluación, yo puedo rápidamente recoger datos de los niños, hacerles una pregunta, lo recojo y veo si lo han aprendido o no. O esta herramienta que yo os había puesto, este pequeño cuestionario con Mentimeter, podemos hacer pues está trabajando una lectura para trabajar la comprensión oral y al final le lanzo una serie de preguntas con una herramienta, observo rápidamente qué niños han fallado y qué niños han acertado, y esto me va a permitir a mí también tomar decisiones para ver si tengo que trabajar con un grupo de niños esa comprensión, con el otro grupo de niños, ¿no? Esa parte de agrupación que decíamos antes, con el otro grupo de niños pueden trabajar de manera más autónoma, es decir, a quién le tengo que dedicar más tiempo y a quién le tengo que dedicar menos tiempo. Pero eso, gracias a la tecnología, me permite, pues eso, personalizar e individualizar el aprendizaje. Y luego nos preguntan, ¿podrías recomendar alguna manera de crear paisajes de aprendizaje adaptadas a la educación donde los alumnos no son tan autónomos y quizás no sepan escoger cuáles son las actividades más adaptadas a cada uno? Claro, aquí decía, y os he repetido varias veces que el papel del profesor es muy importante y el papel del profesor, el rol del profesor es el de guía, es el de orientador en este caso, ¿no? Y es el que tiene que ir guiando. Mira, los paisajes de aprendizaje, yo los he visto utilizarlos hasta en infantil. En infantil, evidentemente, la toma de decisiones que tienen los alumnos es muy pequeña, ¿no? Pero sí que sabe el docente de qué manera muchas veces, ¿no? Bueno, en septiembre no lo sabemos, porque en septiembre no los conocemos, pero cuando llega noviembre sí ya estamos reconociendo al alumnado y ya sabemos ahí qué manera tienen de aprender y cómo podemos ayudarles mejor. Entonces, como decía, sí que se puede proponer un paisaje de aprendizaje en el que al final le estamos proponiendo una serie de actividades las que pueden realizar de diferente manera y sí le podemos ir orientando al niño o a la niña que la haga de la manera que entendemos nosotros que mejor va a aprender. Pero si no hemos diseñado ese paisaje de aprendizaje, si yo no he diseñado una actividad en la que se pueda resolver de diferentes formas, no se las podré ofrecer al niño o a la niña. Y luego, esto es un poco pregunta, reflexión, ¿no?
¿Es posible esa flexibilización de la que hablas o individualización con aulas abarrotadas, un poco con las ratios que tenemos y sin pocos recursos o ningún medio? Aquí yo creo que un poco lo que tú dices también con el tema de tecnología nos facilita mucho esa atención, ¿no? Aunque... Es que estás poniendo, a ver, está poniendo un foco muy negro, pero que realmente es una realidad en muchos centros, y es verdad que evidentemente hace falta unos mínimos. Ahora, yo te digo una cosa, aulas abarrotadas, no sé cuál será el número de aulas abarrotadas a las que te refieres, pero bueno, aulas en las que hay bastante gente. Hay aulas en las que hay bastante. Perdona que estaba compartiendo pantalla y Sí, no me puedes estáis dejar de viendo, ¿verdad? compartir. Sí, pues ahora mismo dejo de compartir. Vale, aulas en las que están ahora, pues esto, ¿no? Aulas abarrotadas en las que hay muchísima gente, pues, y sin tecnología ninguna, pues es súper complicado porque al final el profesor no tiene otras herramientas que la metodología, ¿no? Digo, súper complicado que tenemos soluciones para mí esto, sobre todo para este tipo de aulas, recomiendo fervientemente que se aplique el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una maravilla porque en un aula de 35 personas no tenemos solamente un docente, tenemos 35 docentes que están acompañándose entre sí. Pero evidentemente, si tenemos esta tecnología y a veces con una baja tecnología, con un dispositivo móvil o con varios dispositivos móviles, se puede trabajar y se puede aprovechar estas bondades del aprendizaje adaptativo que decía, ¿no? Esta posibilidad de recoger, o sea, aquí la posibilidad de recoger datos de manera rápida, ágil y que luego nos permita tomar decisiones es la clave. No es lo mismo que yo les pueda poner un trabajo, una actividad, un examen, que hacen todos el examen y yo luego tengo que coger y corregir todos los exámenes, que eso me lleva mucho tiempo, que en una aplicación, pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo y no me extiendo más, lo que hacía un director en la clase de bachillerato en historia. Estaba trabajando los conceptos históricos, ¿no? Lo estaba trabajando para la EBAU. Lo que hacía era que todos los días en su aula virtual había creado cuestionarios con esos conceptos, que además los iban integrando y todos los días le salían a los niños 5 conceptos de manera aleatoria, que se iban acumulando según iban pasando los temas de manera aleatoria, y lo primero que hacía el profesor, todos los días, era, es decir, sacar vuestros móviles, que todos los tenían en su bolsillo, y vamos a hacer esta actividad de conceptos. Todos los días trabajaban 5 conceptos de manera aleatoria. Claro, fijaos la diferencia. Esto luego llegaba al profesor, entraba en el entorno virtual de aprendizaje, veía el reporte que daba, veía el informe, veía qué niños habían respondido bien a todo, qué niños habían respondido bien al 80%, al 50%, 70%. De manera que tenía una visión para decir, oye, macho, que ponte un poco las pilas o continúa así. Si esto hiciera todos los días, tuviese que preguntar a los 30 alumnos 5 conceptos, no podría hacerlo. Siempre le podría preguntar a 2 o 3, pero no tendría datos del resto. Y de esta manera tenía datos todos los días para poder orientar y decir a los chavales, oye, que te estás durmiendo, ¿no? Que he visto que llevas 3 días respondiendo mal a los conceptos. No se le escapaba nadie. Sí, es un poco el tema este de los datos, ¿no? El petróleo de la sociedad actual. O sea, es que tienen un valor, sobre todo para lo que tú dices, tomar decisiones, ¿no? Oye, pues ha sido súper interesante, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la exposición. No hay más preguntas. Sí que vamos a pasar a seleccionar al ganador del curso que sorteamos. Dime un número al azar, ¿vale? Y yo, mientras Número pone luego de. una compañera. ¿Qué rango? Del 1 De 1 y. al número de participantes que ves ahí. Vale, pues mira, vamos a hacerlo facilito. Hoy es día 10 del 3 de marzo. Pues 10 más 3, 13. El 13. Perfecto. Pues mientras mi compañera
os pone un pequeño vídeo sobre una solución digital de DB para la personalización del aprendizaje mediante la tecnología. Voy mirando a ver quién ocupa esa posición 13. En EDB os proponemos hacer las cosas de otra manera. Y es por eso que nuestros nuevos materiales y la tecnología educativa que ofrecemos facilitan la personalización del aprendizaje. El uso de tecnologías de aprendizaje digital aumenta las oportunidades para el aprendizaje personalizado, teniendo en cuenta las fortalezas, el potencial, los ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intereses de los estudiantes. La inteligencia artificial ya está presente en el ámbito educativo. De hecho, es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 de la UNESCO en relación a los sistemas de educación y formación. Pretende fomentar el uso de la inteligencia artificial en educación de forma que sea más equitativa, inclusiva, abierta y personalizada, aprovechando el potencial de los datos para permitir una evaluación competencial. A la vez, también propone utilizarla para capacitar a los docentes. Por eso dispones de EDB On Plus, un entorno digital que cuenta con inteligencia artificial y ofrece múltiples funcionalidades que permiten la edición y creación de contenido personalizado para optimizar el aprendizaje. En lo que se refiere a las matemáticas, cuentas con Adimat, un asistente virtual también con inteligencia artificial que facilita a cada alumno secuencias de aprendizaje adaptadas, un tratamiento personalizado del error y proporciona el seguimiento en tiempo real. Por último, en el ámbito de la comprensión lectora se ha creado el proyecto Leo Bien, que consiste en un conjunto de actividades gamificadas que adaptan el proceso lector al ritmo de cada alumno y que facilitan datos de su evolución. Todo esto te permite llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado. Bueno, tenemos ya al ganador. Solamente podría decir su correo electrónico, pero por protección de datos no lo puedo dar. En otras ocasiones por el nombre pues sabía deciros o podía por lo menos decir el nombre. En este caso el correo no identifica nombre, así que nos pondremos contacto contigo al finalizar la formación entre hoy y mañana y para matricular, para poder proceder a la matriculación. Enhorabuena. Y ya sin más, solamente me queda despedirme, pero antes quería presentaros el siguiente webinar. Un segundito que os comparto pantalla. Como decía antes de despedirnos, bueno, pues recordaros que en el reto de este tránsito hacia un nuevo modelo curricular que nos plantea la LOMLOE, pues os lo va a facilitar con sus nuevos materiales. Estamos desarrollando unos materiales que se trabajan de forma muy sencilla y seguro que lo hacéis con gran éxito. Muchas gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a facilitar en el aula esta atención a la diversidad mediante la personalización del aprendizaje y con ayuda de la tecnología. Esperamos que para todos haya sido de gran utilidad y si os interesa el tema relacionado con la comprensión lectora, os esperamos el jueves que viene. Habrá una nueva oportunidad para ganar una beca para un magnífico curso. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros y gracias a todo el mundo.